Hola, buen día a todos. Les doy la bienvenida a este módulo número 3, en el cual vamos a empezar a observar y a detallar lo que son enfermedades. Iniciamos con enfermedad cardiovascular porque, si se acuerdan de las unidades anteriores, estamos en presencia de la que tiene mayor porcentaje como enfermedad no transmisible, donde las estadísticas apoyan de que la mayor causal de muertes o de discapacidad producida están en relación directa con las enfermedades cardiovasculares, o sea que existe una población bastante grande en la cual tienen estas patologías, tienen esta enfermedad no transmisible y por lo tanto nos puede llegar a tocar algún alumno, algún cliente y tenemos que tener las herramientas claras para poder dosificar las cargas teniendo en cuenta la cardiopatía que tenga esa persona. Continuamos con esto. Iniciamos con algunos conceptos que no los voy a leer, simplemente están ahí para que hablemos un mismo idioma en el desarrollo de este módulo. Van a encontrar alguno que otro ejemplo y alguna que otra fórmula. Bien, acá le hice, lo subrayé a lo que es la FEBI baja en la insuficiencia cardíaca. La FEBI es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Cuando es menor al 50% estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, es que está trabajando de forma deficiente el corazón. Lo demás son conceptos que lo pueden leer y que los vamos a repetir porque están enmarcados en lo que es el contenido bibliográfico y es importante que los observen, que los lean y que los entiendan. Es fácil de comprender. Continuamos con algunos aspectos generales. Voy a hacer una pequeña conceptualización de lo que es el aparato cardiovascular o de lo que es el sistema cardiovascular. En términos simples, es una serie de tubos que vamos a llamar vasos sanguíneos que se encuentran llenos de un líquido que lo vamos a denominar sangre y están conectados a una bomba que es el corazón. La presión generada en el corazón impulsa la sangre a través de este sistema. La sangre recoge oxígeno de los pulmones y nutrientes desde el intestino para luego entregar estas sustancias a las células del cuerpo. Al mismo tiempo que el corazón está haciendo este trabajo de distribución, está haciendo un trabajo de recolección de desechos celulares, ¿ok? Entonces vamos a tener acá en primera instancia de que le ingresa la sangre con poco oxígeno por vena cava superior e inferior, ¿a dónde? A la aurícula derecha. Luego va a pasar por la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Luego de ello va a salir por la arteria pulmonar que se ramifica en derecha e izquierda porque tenemos dos pulmones, atravesando la válvula semilunar pulmonar que es esta que se encuentra aquí. Luego de que se haya realizado este ciclo entre aurícula derecha, ventrículo derecho y hacia los pulmones, donde surge el intercambio gaseoso o la absorción de oxígeno, que es básicamente esto que encontramos acá, de cómo a nivel alveolar encontramos la presencia de las moléculas de oxígeno que van ingresando al torrente sanguíneo. Esto es lo importante. Acá podemos encontrar de forma gráfica la función de este circuito. Luego de ello va a ingresar al corazón, después de que pasan por pulmones y pasa este proceso, sucede este proceso, van a ingresar al corazón a través de las venas pulmonares, tanto superior e inferior izquierdas, que son estas que se encuentran acá. ¿A dónde? A la aurícula izquierda. Luego atraviesa la válvula mitral al ventrículo izquierdo para luego salir por arteria aorta atravesando la válvula aórtica. Desde aurícula derecha y ventrículo derecho interrelacionándose con los pulmones, tenemos el circuito pulmonar. Ahora, desde aurícula izquierda a ventrícula izquierda, que se interrelacionan con el resto del cuerpo, tenemos el circuito sistémico. Bueno, básicamente lo mismo que estaba hablando, algunos conceptos más sobre el sistema nervioso y cómo está conectado con el corazón. Continuamos aquí, donde vamos a ver el sistema de válvulas, ¿bien? ¿Por qué? Recuerden por favor que nosotros estamos más que todo interesados en observar de cómo se distribuye la sangre oxigenada a través del circuito sistémico y el consumo por parte de los órganos vitales y del resto del cuerpo de ese oxígeno para que luego la sangre poco oxigenada vaya de nuevo ingresando por vena cava superior e inferior a la aurícula derecha. Este es un recorrido que permite una sola dirección por el sistema de válvulas que se encuentran en el corazón, que la vamos a detallar, y la discriminación de los colores. Esto es anatomía
fisiología básica, ¿bien? Continuamos con esto entendiendo lo siguiente. Si hablamos de que es una red compleja, de que se encarga de distribuir sustancias que ingresan al cuerpo, de mover sustancias de un lugar al otro, de una célula a otra, o de eliminar sustancias y que salgan del cuerpo, es básicamente una de las funciones principales, porque si estamos hablando de eso, en primer lugar podemos dividir los nutrientes y gases que ingresan al cuerpo desde el exterior, en segundo lugar los materiales que pasan de una célula a otra dentro del cuerpo, y en tercer lugar los desechos que las células eliminan. En este cuadro básico ustedes van a ingresar y van a poder percibir en la primera columna la sustancia, en segundo lugar desde el lugar de origen y en tercer lugar en la tercera columna hacia dónde se dirige. Si por dar un ejemplo, si una sustancia como el oxígeno que ingresa al cuerpo, bien, está entrando al cuerpo, el oxígeno entra al cuerpo, ¿de dónde? Desde los pulmones y se va a dirigir hacia todas las células. Ahora, otro ejemplo de una sustancia que se mueve de una célula a otra. Vamos con las hormonas. Las hormonas son una sustancia que se crean, se originan en células endocrinas y se van a dirigir hacia células dianas en el resto del cuerpo. Si vamos a un ejemplo de sustancias que abandonan el cuerpo, podemos ver como el calor, que es generado por el metabolismo, uno de los desencadenantes de energía eléctrica calórica, en este caso, que se origina en el metabolismo celular, genera calor y donde es eliminada a través de la piel. Esta es una parte simple de cómo lo podemos explicar. Aspectos generales del corazón. En este sentido, nosotros vamos a tener la forma del corazón, que es un cono irregular, que contiene 4 bordes, 3 caras, el peso en gramos de mujer, el peso en gramos de hombre, la capacidad total en volumen, en centímetros cúbicos, las 3 caras del corazón, que es una cara inferior, una anterior y una posterior, que es esto que se encuentra acá. El mediastino es la ubicación anatómica del corazón. El mediastino es la parte del tórax que está entre el esternón, la columna vertebral y los pulmones. Continuamos. Esqueleto fibroso del corazón, que son estos orificios que se encuentran aquí. Este es un corte, bien, del corazón para que ustedes puedan observar los anillos fibrosos que se encuentran dentro. Estos orificios aurículos ventriculares controlan el flujo de la sangre entre las cavidades. Acá tienen el desarrollo anatómico de lo que son los anillos fibrosos. Y acá nos importa esto, porque el corazón tiene capas, las capas de la pared cardíaca. Acá en estas capas nosotros podemos saber que de afuera hacia adentro encontramos el epicardio, que es una membrana serosa que incluye capilares y fibras nerviosas. Actúa como una cubierta externa lubricante. En segundo lugar, yendo un poquito más profundo, encontramos el miocardio, que es el tejido muscular cardíaco, que genera contracciones musculares. Y en último lugar, la parte interna del corazón, la más profunda, encontramos el tejido interno, que es grueso con fibras elásticas, bien, ahí está la fotito, actúa como un revestimiento de protección interna de cavidades y de las válvulas. ¿Qué son las válvulas? Las podemos encontrar con este desarrollo discriminado entre válvula tricúspide, bien, la válvula mitral y las válvulas semilunares, que son la pulmonar y aórtica. Acá encuentran el desarrollo, las diferencias anatómicas de cada una de ellas. Estas son las válvulas que se encuentran en el corazón, pero es importante entender que existen otras válvulas que están ubicadas en las venas, que son las válvulas venosas unidireccionales. Esas se encuentran entre el tejido muscular esquelético y, por ejemplo, si en este momento ustedes están sentados y realizan una elevación de talón, bien, van a promover a la contracción muscular del gemelo, y ahí dentro de ellas, las venas que van a retornar al corazón pueden producir un ensanchamiento, un trabajo contráctil por parte de la musculatura esquelética sobre esas venas, y las venas tienen su propio flujo sanguíneo que sea unidireccional, que vaya hacia el corazón. Pero estas son las del corazón, estas válvulas son las del corazón, las otras se encuentran en las venas. ¿Cómo es el funcionamiento de estas válvulas? El funcionamiento de las válvulas, para empezar, hay que definir que hay que entender que están presentes una fase de contracción denominada sístole y una fase de relajación denominada diástole. Precisamente una fase expulsa y la otra llena la bomba, es decir, el corazón. Este ciclo se llama ciclo cardíaco. Acá ustedes van a poder leer que en diástole las aurículas llenan de sangre a los ventrículos a través de las válvulas,
Y en sístole, los ventrículos bombean sangre a las arterias pulmonar y aorta a través de las válvulas semilunares. Por supuesto de que pueden existir trastornos de estas válvulas. Si hablamos a nivel anatómico y fisiológico, encontramos la estenosis, que es el estrechamiento de una válvula cardíaca que restringe el flujo sanguíneo, y si hablamos de una insuficiencia, es la falla de una válvula porque no cierra completamente, y esto se puede reparar de la siguiente forma, que una valvuloplastía con balón, una reparación quirúrgica o una sustitución valvular. Estas son cardiopatías que se encuentran, que son precisamente, porque el corazón es complejo, cardiopatías que se encuentran intrínsecamente relacionadas con las válvulas, simplemente con las válvulas. ¿Por qué? Si ustedes han observado acá en la imagen, van a ver que las válvulas tienen un funcionamiento de acuerdo a un tejido conectivo muy exacto y preciso, por ejemplo acá, que es este que se encuentra acá, que permite el desarrollo eficiente de las válvulas, que sea unidireccional el bombeo y al mismo tiempo de que en cada fase de diástole o sístole abran o cierran respectivamente. Eso puede verse alterado por las patologías de estos trastornos que mencioné anteriormente. Continuamos con la ubicación de las cavidades. Acá encontramos las aurículas tanto derecha e izquierda y abajo los ventrículos derecho e izquierdo. Van a encontrar un desarrollo simple, básico, a nivel anatómico. En el medio, lo que separa el corazón entre un lado y el otro es el septum, que básicamente es una membrana que separa el órgano. Mucha atención con el grosor que posee a nivel milimétrico el ventrículo izquierdo, de 9 a 11 milímetros. Continuamos. Recordemos por favor que el corazón posee 3 caras y con esta imagen nosotros podemos observar cómo se detalla el sistema circulatorio propio del corazón. También puede haber trastornos en esto, ¿bien? De una insuficiencia de sangre a alguna parte del corazón. Bien, vamos a características más que todo físicas, en este caso presión, volumen, flujo y resistencia, porque estamos estudiando cómo es el corazón, sus características y sus partes, pero queremos ver cómo la sangre se distribuye, estas presiones se distribuyen en el flujo sanguíneo. Vamos a ver los mecanismos y las fuerzas por lo cual lo produce. Acá ustedes van a ver que la sangre puede fluir en el aparato cardiovascular solo si una región desarrolla mayor presión que otras. Básicamente, acá lo que ustedes van a observar son las... déjenme leer. Bien, son los gradientes. Los gradientes de presión desde cuando sale en la sístole, en la nomenclatura de mayor a menor, haz de luz y luego mayor. Este sería el retorno venoso. Ustedes van a observar de cómo el gradiente, que es el cambio de presión de una determinada distancia, va siendo modificado. Que en lugares de diámetro mayor sale con mayor presión, luego en los capilares donde se sucede la interacción del oxígeno y la acumulación de dióxido de carbono para ser eliminado, va a volver al corazón y van a ver la discriminación entre sístole y diástole en cada una de ellas. Básicamente acá que nos dice que la sangre fluye perdiendo presión por la fricción y las paredes de los vasos sanguíneos. La ciencia que se encarga de estudiar esto, los principios físicos del flujo sanguíneo y la hemodinámica. Acá nosotros podemos ver la discriminación de cómo va disminuyendo a nivel exponencial la presión a medida que va alejándose del corazón. Los vasos sanguíneos están compuestos por capa de músculo liso, tejido conectivo elástico y tejido conectivo fibroso. Una capa interna se llama endotelio. Recordar que las venas ingresan al corazón y las arterias salen. También tenemos que tener en cuenta que los vasos sanguíneos poseen un tono muscular que básicamente casi siempre es constante, pero puede aumentar o disminuir. Es decir, el diámetro de luz va a aumentar o va a disminuir. Respectivamente, se los reconoce como vasoconstricción si disminuye y como vasodilatación si aumenta. Este cambio de tono muscular depende de neurotransmisores, de hormonas y de otras sustancias. El orden, por el cual estaba explicado anteriormente y acá también, es arteria, arteriola, capilar, vénula y vena. Y van a ver las diferencias que existen en cuanto al diámetro y las capas que recubren cada una. A medida que el vaso sanguíneo es cada vez más pequeño, va a tener menos capas.
acá lo pueden observar. Un trastorno que puede ser presente en esto, bien, en una zona débil de la arteria aorta, recuerden que es un tejido muscular, puede estar presente una zona débil de esta pared del vaso sanguíneo que se puede romper e incluso llegar a la muerte, es el ensanchamiento de la arteria aórtica y por eso se lo reconoce como aneurisma. Continuamos con la distribución del flujo sanguíneo de una persona entrenada y de una no entrenada. Básicamente lo que ustedes van a observar desde el lado izquierdo, bien, es el gasto cardíaco de la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico, en este caso en reposo es de 5 litros por minuto. Perfecto, eso ya lo sabemos. Y vamos a ver cómo se distribuye ese oxígeno al cuerpo. Si la persona es no entrenada y comienza a realizar actividad física, puede multiplicar hasta 4, bien, ese incremento de oxígeno, pero van a observar de que se distribuye en primera medida, si no es la mayor, en el músculo y el resto de los órganos después. Si la persona es entrenada, van a ver de cómo se multiplica hasta por 8 veces el volumen de consumo de oxígeno en reposo y también principalmente va a los músculos implicados. Pero ¿qué es lo básico de esto? ¿Qué es lo que se puede interpretar de esto? De que uno, bueno, más allá de que un corazón es más eficiente que el otro, de que el sistema cardiovascular está más entrenado que el otro, de que existió un aumento en litros por minuto, básicamente lo que podemos encontrar de igual es que se redujo significativamente la distribución de este flujo sanguíneo y del oxígeno en riñones, a tal punto de que si ustedes observan el naranja que estaba presente en reposo, ya no se encuentra, bien, muy presente en los demás ejemplos de una persona entrenada y no entrenada. Algunas diferencias, algunas características del músculo cardíaco en relación al músculo esquelético. Las voy a leer. Básicamente, las células del músculo cardíaco se contraen sin estimulación nerviosa. La mayor parte de este músculo es contráctil, pero el 1% de las células miocárdicas están especializadas para generar potenciales de acción. Ya vamos a leer lo que es potenciales de acción. En este sentido, el corazón puede contraerse sin alguna conexión con otras partes del cuerpo. Este cambio de contraerse sin ninguna contracción, sin ninguna conexión con otras partes del cuerpo, son los mecanismos por el cual las arterias y las arteriolas reaccionan ante un aumento o un descenso de la presión arterial. Eso es lo que es miógena. Las principales diferencias entre un músculo cardíaco y el músculo esquelético son 5. Primero que todo, las fibras del músculo cardíaco son más pequeñas y tienen un núcleo por fibra. La segunda es que el músculo cardíaco se ramifica y se une a células vecinas creando una red compleja. La tercera es que los túbulos T de las células miocárdicas son más grandes y se ramifican adentro. El cuarto es que el retículo sarcoplasmático de estas fibras musculares son más pequeñas y dependen de la entrada de calcio extracelular para iniciar la contracción. Ya lo vamos a ver en el potencial de acción a esto. Las mitocondrias ocupan un tercio del volumen celular, que es un reflejo de alta demanda energética. El músculo cardíaco consume entre un 70 y un 80% del oxígeno ingresado por la sangre. Miren ustedes el consumo, la complejidad y las diferencias significativas entre el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Acá encontramos los electrolitos que interactúan entre sí y con las células de otros tejidos, nervios y músculos. Estos son reguladores, por así decirlo, que producen un beneficio absoluto o eficiencia absoluta en el funcionamiento de muchos sistemas. En este caso, en el corazón, lo voy a reducir a lo siguiente. En el sodio mantiene la contracción muscular y la señal nerviosa. El potasio mantiene la presión arterial y ayuda con las funciones musculares, miocárdicas en este sentido. El magnesio colabora con el ritmo cardíaco, con el funcionamiento de nervios y el equilibrio entre proteínas y líquidos. El fosfato es un componente principal del ATP, eso ya lo conocemos. El calcio favorece o colabora con la contracción muscular y la señalización nerviosa. El cloruro permite el equilibrio de los líquidos. Como ustedes pueden observar, así como lo mencioné brevemente, existen alteraciones y respuestas fisiológicas de acuerdo al aumento o a la disminución de cada uno de estos electrolitos. ¿Por qué era importante mencionarlos? Al potencial de acción y a los electrolitos precisamente para desarrollar esto. Los potenciales de acción de las células contráctiles miocárdicas tienen varias similitudes
con la de las células nerviosas y del músculo esquelético. Acá nosotros vamos a encontrar la fase de despolarización, que es el resultado de la entrada de sodio, y la fase de repolarización, que es por la salida de potasio. La diferencia del músculo esquelético con la del músculo cardíaco es que existe una prolongación del potencial de acción, que es esta meseta que se encuentra acá. Esta extensión, esta prolongación, que es de 200 milisegundos aproximadamente, a diferencia de 1,5 milisegundos, que es la de la célula esquelética, del músculo esquelético, se debe a la entrada de calcio. Nosotros lo vamos a desarrollar acá, observando en primera instancia lo que es el potencial de membrana en reposo, PMR, donde la membrana está polarizada, ¿ok? Es una fase negativa, se encuentra a menos 90 milivoltios. A medida que surge una entrada en el potencial de umbral, una entrada ligera de sodio, encontramos una ligera entrada de sodio, va cambiando ese voltaje hasta menos 60 milivoltios. Cada vez va siendo menos negativa. Luego encontramos lo que es la despolarización con la entrada completa de calcio y ya pasa a ser de negativa a positiva. Y nos encontramos en más 20-30 milivoltios. Acá estaría presente la meseta que les mencioné por la entrada de calcio. Luego surge la repolarización, que los canales de sodio se cierran. Bien, ese sodio que ha ingresado, que ha ido cambiando el voltaje y de negativo a positivo, se cierra. Y también sucede de que se va saliendo potasio. Así como se restringió la entrada de sodio, se permite la salida de potasio. Estamos en la meseta, que es lo que yo le hablaba, que era un cambio que es aplanado por la disminución de la permeabilidad de potasio y el aumento de la permeabilidad de sodio. Básicamente esto es lo que nosotros tenemos que entender de cómo interactúan los electrolitos en el potencial de acción para cambiar el estado de la célula. La célula puede ser inactiva, puede estar activada o desactivada. Acá nosotros vamos a ver un ejemplo muy claro de lo que es este potencial de acción de las células, que tienen una gran diferencia con las del músculo esquelético. Esto sería básicamente un desarrollo más complejo de lo que estuve hablando recién, donde nosotros vamos a ver que la contracción puede ser escalonada, la fibra varía la cantidad de fuerza que genera, dependiendo de los puentes cruzados y la cantidad de calcio unido a la tropomina. En este caso, ustedes van a ver que está presente en todo el desarrollo del ejemplo el calcio. El calcio se encuentra muy presente en el desarrollo de lo que es básicamente un latido. Este es un latido. Van a ver cómo interactúa. Estos canales de calcio van uniéndose a la tropomina y los túbulos T. Acá miren la forma del túbulo T, que yo les expliqué acá. Son más grandes y se ramifican en el interior. Aquí tienen los túbulos T. Bien, la contracción del músculo cardíaco puede ser escalonada. Cuando el músculo cardíaco está estirado, se contrae más energéticamente. Eso obedece a la ley de Frank-Starling, donde el corazón se adapta a volúmenes crecientes del flujo sanguíneo y a mayor llenado, mayor expulsión. Acá vamos a entender que cuando el músculo cardíaco está estirado, se contrae más energéticamente. Tenemos los fundamentos de que la longitud del sarcómero al comienzo de la contracción, la tensión generada es directamente proporcional a la longitud inicial de la fibra. El corazón y el sistema de conducción. Bien, acá tenemos que la conducción eléctrica en el corazón regula la contracción, inicia con un potencial de acción en una célula arrítmica. ¿Qué es una célula arrítmica? Son células especializadas. La célula arrítmica que encontramos en primer lugar es la que se encuentra acá. Estamos hablando de que en la aurícula derecha, bien, en la aurícula derecha encontramos células arrítmicas que son consideradas el marcapasos principal del corazón. Por ello encontramos en primer lugar en este nodo, que es la sinoauricular, es la primera que se encuentra acá. Tiene una conexión directa con la siguiente a través de interconexiones internodales. Esta conexión internodal va con el nódulo aurículo-ventricular, que es la segunda que se encuentra acá. Bien, del nódulo sinoauricular se conecta
al nódulo auriculoventricular y luego a las fibras de Purkinje. Básicamente, este es un desarrollo simple. En el siguiente ejemplo van a ver el desarrollo un poquito más complejo de cómo es esta conexión, de cómo se distribuye y cómo cambia este potencial, esta energía eléctrica, de cómo va disminuyendo a medida que se va desarrollando en la anatomía del corazón. El problema que se puede encontrar acá es la fibrilación, que es una desorganización del seguimiento eléctrico, produciendo que los ventrículos no puedan bombear la sangre suficiente para aportarle oxígeno al encéfalo. Acá encontramos una patología, bien, ya vieron que alguna puede ser valvular, otra puede ser eléctrica, otra puede ser electrolítica. Acá encontramos el nódulo sinusal, que es el primero, donde se encuentra todo lo demás, la explicación general, y van a ver la frecuencia cardíaca de 60 a 100. Luego de ello están los haces internodales, que es la conexión entre el nódulo sinusal al aurículo ventricular. Tiene tres lados, tiene tres caminos, pero se van al mismo lado. ¿A dónde? Al nodo aurículo ventricular, que es el que mencioné. Acá van a observar ustedes cómo va disminuyendo la frecuencia cardíaca o la intensidad. Y al último encontramos el haz de His, que ya iría a las fibras de Purkinje, y acá vamos a observar que es de 20 a 40. Entonces nosotros, si se dan cuenta, ha empezado a una frecuencia mayor, bien, de 60 a 100, ha ido disminuyendo su recorrido, pasó de 40 a 60, y ahora nos encontramos en 20 a 40, ya estamos básicamente en los ventrículos. ¿Qué sería algo así? Acá tenemos los nódulos, la conexión internodal, y de cómo se ha descendido significativamente el recorrido de la frecuencia. Bien, evaluación diagnóstica. Nosotros vamos a tener en cuenta que para la evaluación diagnóstica, los voy a pasar a todos, a ver si los encuentro. Ahí está. La evaluación diagnóstica inicia con la historia clínica. La historia clínica es un documento que recoge información del paciente, se mencionan todos los procedimientos a los que fue sometida esa persona. Siguiente, la medición cardiopulmonar, donde brinda información del proceso metabólico, muscular, cardiovascular y ventilatorio de la persona. En tercer lugar tenemos también así como existen mediciones cardiopulmonares, tenemos las mediciones del músculo esquelética, que básicamente es el índice de masa corporal, que también se pueden desarrollar fórmulas antropométricas o fórmulas de composición corporal como la IMM para ver la cantidad de músculo. Continuamos con el electrocardiograma, que es una prueba de esfuerzo en este sentido. Ahí está la prueba de esfuerzo graduado. Esto ya lo vimos en módulos anteriores. Tenemos el laboratorio. En el laboratorio completo tenemos el hemograma, el nivel de glucemia, la uremia, el perfil lipídico y el hepatograma. El perfil de riesgo coronario también puede ser adjunto a las pruebas de laboratorio, porque puede estar determinado por análisis de sangre para medir los niveles de colesterol y de triglicéridos. Bien. Luego encontramos la antropometría. Tenemos bioimpedancia, pentacompartimentación de Deborah Kerr, evaluación nutricional. Acá también se puede adjuntar, más allá de que sea un especialista, que es un nutricionista, se puede adjuntar a través de un análisis de sangre, de orina o de heces para ver el funcionamiento del sistema gástrico en relación a los nutrientes que ingresan y de cómo se van adecuando al desarrollo de las funciones principales del cuerpo. ¿Qué es lo importante de la evaluación cardiovascular? La detección y reconocimiento de patologías. Recuerden que la ergometría me permitía observar diferentes características de la persona en el desarrollo de la prueba de esfuerzo graduado. Y a medida que iba aumentando la intensidad de la prueba, iban empezando a aparecer algunos indicadores que nos permitían establecer parámetros de trabajo y ver cómo la persona reaccionaba a estos estímulos. Bien, vamos a iniciar con algo un poquito más complejo, que es el electrocardiograma en sí. No importa que lo desarrollemos en profundidad, pero sí tienen que tener conocimiento general de lo que es, qué es lo que permite hacer y cómo se realiza. En este caso, el electrocardiograma refleja la actividad eléctrica del corazón. El creador de esto fue Walter Einthoven. Diseñó el triángulo, que es el que se encuentra acá. Bien, y acá tiene el ejemplo del primer electrocardiograma. Acá encontramos el triángulo de Einthoven, donde se colocan los electrodos en ambos brazos y en la pierna izquierda. Estas derivaciones son denominadas periféricas, 1, 2 y 3, entonces va a medir el voltaje de un lado, de un miembro y del otro,
y al mismo tiempo, ahí está, va a medir el voltaje monofásico de un lado al otro y luego la diferencia en voltajes entre ellas. Es un poquito más complejo. Al mismo tiempo que están estas derivaciones periféricas, existen otros electrodos que apuntan a observar la actividad eléctrica del corazón en sus diferentes caras, que vamos a denominar derivaciones precordiales, que van del V1 al V6, midiendo desde izquierda a derecha y desde adelante hacia atrás. Esto a mí me permite determinar a través de la ergometría o del electrocardiograma, en este caso el electrocardiograma, me permite medir el eje eléctrico del corazón, donde se representa la dirección en el espacio del vector eléctrico, hacia dónde va, desde dónde inicia hasta dónde va. Acá estamos viendo la actividad eléctrica del corazón, por favor tengan en cuenta eso. Un ejemplo de esto son las arritmias. Por ejemplo, las arritmias son problemas eléctricos que surgen dentro de la generación o de la conducción de los potenciales de acción a través del corazón. Aquí podemos ver los componentes principales de un electrocardiograma, que básicamente los componentes principales que pueden observar acá arriba, bien, acá tienen las derivaciones que les estaba mencionando, las periféricas, las precordiales, vamos hacia acá, en el desarrollo de los componentes principales del electrocardiograma, básicamente encontramos ondas y segmentos. Las ondas son estas, bien. Las ondas aparecen como deflexiones por encima o por debajo de la línea de base, que son estas que se encuentran acá, por encima o por debajo de la línea de base. Los segmentos son secciones de la línea de base entre dos ondas. Acá encontramos un segmento, acá el otro, ahí está. Acá encontramos un segmento, entre una onda y la otra hay un segmento, entre una onda y otra hay un segmento. Y luego encontramos los intervalos, que son combinaciones de ondas y segmentos. Acá encontramos un intervalo, donde está combinada la onda y el segmento, y acá el otro. Acá tenemos el rango normal en el electrocardiógrafo, de lo que nos puede medir para tener en cuenta. Esto no nos importa mucho a nosotros, sinceramente, nosotros estamos por prescribir actividad física después de que pasen todos estos pasos, después de que sucedan todos estos procedimientos que ya tienen que ver con su especialista, que es el cardiólogo. Ahora bien, ¿qué es lo importante acá? Nosotros tenemos la onda P, que es la despolarización de las aurículas, de las células de las aurículas. Esto ya lo hablamos en potenciales de acción. Acá tenemos la despolarización de las aurículas. Tenemos el complejo QRS, bien, el QRS que se encuentra acá, que tendría que ser, representa la progresión de la despolarización ventricular, el complejo QRS. Luego de ello encontramos la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos. Acá encontramos la despolarización de los ventrículos, acá la repolarización de los ventrículos. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿dónde está la repolarización de las aurículas? Bueno, básicamente, si acá estuvo la despolarización de las aurículas, la repolarización auricular se encontró escondida o sumada detrás del complejo QRS. Es por eso que no se observa. En este grado no se observa. Entonces, de esta manera podemos decir que la contracción auricular indica la última parte de la onda P y continúa con el segmento PR que se encuentra acá. Esa es la contracción auricular. Mientras que la contracción ventricular comienza luego de la onda Q, que esta se encuentra por debajo de la línea de base, bien, y continúa hasta la onda T. Acá encontramos la contracción ventricular y acá encontramos la contracción auricular. Eso es algo básico para que lo entendamos cuando lo observen. Cada derivación va a permitir tener un registro de qué parte del corazón es la que tiene. Acá tenemos algunas patologías, bien, que se pueden observar a través del electrocardiograma. Si tenemos una isquemia, es que el flujo sanguíneo ha sido reducido por la obstrucción parcial o total de una arteria. Tenemos una lesión, es que si la isquemia es grave o prolongada, las células sufren una lesión que puede ser reversible hasta algún momento. Y luego encontramos la necrosis, cuando ya no fue reversible, donde se agravó esa ausencia completa o continua del aporte sanguíneo, se produce la muerte celular, por ende esa célula o esa parte está inactiva eléctricamente. Enfermedad cardiovascular, acá tenemos conceptos básicos y los factores de riesgo que influyen sobre la enfermedad cardiovascular.
Acá encontramos algunos tipos de cardiopatías, existen un montón. Sinceramente recogí las principales o las más presentes en nivel estadístico, pero existen un montón. Acá también tenemos la diferenciación entre las enfermedades de acuerdo a las partes. Ya vieron que es bastante complejo porque estamos viendo a nivel anatómico, a nivel fisiológico y nivel anatómico adentro, parte muscular, parte fibrosa de las válvulas y también vimos la parte eléctrica. Es bastante complejo el corazón, a donde se encuentra presente la enfermedad en sí. Acá tenemos recomendaciones básicas y específicas para actividad física adaptada. Acá ven que hay que constatar con el especialista en medicina del deporte o médico tratante. Tenemos que tener información. Se debe, bueno, generalmente nosotros lo hacemos a través de los estudios y vemos la ergometría o el electrocardiograma, podemos tener en cuenta esa información para definir si no tenemos relación profesional con el médico, podemos ver con el estudio y poder prescribir. Medimos la fisiología a través de test funcionales, esto ya lo vimos en los módulos anteriores. Tenemos una idea de la prescripción del ejercicio como si fuera un medicamento, polipíldora siempre. Entonces tenemos que dosificar ese ejercicio y ver qué tipo de ejercicio es. Todo esto de acuerdo a las patologías que tenga esa persona, esas cardiopatías. El descanso es fundamental. Acá ustedes van a observar el descanso como fundamental, la ropa, el vestimenta, el calzado. La hidratación que debe ser permanente. Ojo acá, porque existe muchos estudios en donde sujetos con enfermedad cardiovascular tienen un problema grandísimo para desarrollar las actividades y para sentir malestares, sobre todo por la realización de deportes o de actividad física en climas fríos, húmedos o calurosos. Bien, medición de la intensidad del esfuerzo, siempre hay que medir la intensidad y ver a través de mediciones perceptivas cómo se encuentra ese sujeto, y con eso vamos a tener los márgenes cardíacos de seguridad, tanto a nivel superior como inferior. Esto lo resume bastante, pero es saber qué parámetro va a ser el adecuado para que nosotros podamos trabajar con esa persona, de acuerdo a la cardiopatía. Vamos a iniciar con la primera y la más común. Están ordenadas de acuerdo a la normalidad, desgraciadamente, de la presencia de estas patologías que ustedes pueden llegar a encontrar en su profesión. La primera y la más presente, la hipertensión. Acá está diciendo que este factor de riesgo cardiovascular es el más frecuente y afecta a 1 cada 3 personas adultas. Vamos a encontrar una nomenclatura donde ustedes van a poder observar qué significaría tener la presión arterial normal. Hablamos de 120 sistólica, 80 diastólica. Luego cuando está elevada y la nomenclatura correspondiente a cada uno de los aumentos, tanto sistólico como diastólico, hasta dónde nos encontraríamos con esa presión. Existen medicamentos que ya lo vamos a ver grandes rasgos para ver si esa persona consume nuestros medicamentos para regular esta hipertensión. Recuerden que es una patología de las más comunes. Existen medicamentos, son sujetos que están tratados, están haciendo controles. Nosotros vamos en la parte adjunta de la bibliografía de este módulo van a encontrar cómo tomar y cómo medir, mejor dicho, la presión arterial. Pero acá nosotros encontramos que el ejercicio puede reducir la resistencia periférica, niveles de catecolaminas, como adrenalina y noradrenalina que actúan en esto, se encuentran presentes en el plasma, acciones de sobre todo el endotelio. Recuerden que el endotelio era la capa interna de los vasos sanguíneos. Perder a toda costa masa grasa es uno de los objetivos, limitar el consumo de alcohol, reducir el consumo de sodio, ingerir una dieta rica en frutas, verduras y lácteos bajo en sodio y dejar de fumar. Algunas de las características de las recomendaciones de sujetos hipertensos de Gordon. Acá tenemos la nomenclatura y la diferencia de lo que es hipertensión, de lo que es tensión normal y de cuando se encuentra una crisis hipertensiva. Continúo con los factores determinantes, porque estos factores determinantes a mí me van a decir de cómo se altera la presión arterial a través y por ende aumenta el gasto cardíaco, por ende aumenta el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Son sumatorias para que pase esto, y la resistencia vascular periférica, que es lo que mencionaba del endotelio en los vasos sanguíneos, la vasoconstricción, que no me permite de que la sangre fluya correctamente y ejerce sobre mucha fuerza sobre las paredes internas de las cavidades, y en este caso también de los vasos sanguíneos, dependiendo de la viscosidad de la sangre, de químicos que se encuentren presentes en sangre,
Bueno, la parte simpática ya tiene que ver con el sistema nervioso, bien, si la persona es sedentaria o no, el ejercicio y el estrés cómo actúan de forma correcta en el sistema nervioso, el volumen de sangre con la retención de agua y sal que se produce en riñones. Hay una relación directa entre riñones y corazón en base a esto. Si un sujeto es hipertenso, hacen estudios precisos de los riñones para ver esto. Continuamos con medicamentos. Recuerden que estamos en hipertenso. Los medicamentos, encontramos los bloqueadores de los canales de calcio que promueven la vasodilatación, los inhibidores de renina que evitan la hipertensión, los alta beta bloqueadores que evitan la hipertensión, los diuréticos que eliminan el agua y el sodio, evitando la presión en los vasos sanguíneos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que evitan la vasoconstricción y los estrechamientos. Los beta bloqueadores, los beta bloqueantes, donde ¿dónde están los beta bloqueantes? Acá está. Tenemos la presencia de la adrenalina, que produce un aumento del gasto cardíaco. La adrenalina, esta hormona, presenta un aumento del gasto cardíaco y de la presión arterial sistólica. Existe una menos respuesta de precarga. Por otro lado, tenemos los vasodilatadores, que evitan la contracción de los vasos y facilitan al corazón el poder volver sangre sin tanta fuerza. Es un facilitador, el vasodilatador, para que el corazón no bombee con tanta fuerza la sangre. Encontramos un estudio de la Asociación Americana del Corazón, donde nos dice que la actividad física es un metaanálisis, bien, en el que se analizaron 1000 participantes, se demostró que el ejercicio produce una reducción de todos los marcadores de presión arterial durante todo el día en pacientes hipertensos. ¿Cuánto puede disminuir con actividad física? Bueno, la tensión arterial sistólica puede disminuir hasta 8 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica puede disminuir hasta 5,5 milímetros de mercurio. Estas son las diferencias que a través de la actividad física yo puedo disminuir significativamente las características de la hipertensión. El ejercicio aeróbico es lo primero que se prescribe para promover que la rigidez arterial no sea grande o no sea mayor. Acá encontramos un cuadro que les va a dar los condicionantes claves para poder prescribir actividad física en sujetos hipertensos. Pero este cuadro simplemente es para ejercicios de resistencia. Acá vamos a ver que se recomienda realizar ejercicio aeróbico continuo o intermitente entre 4 y 7 días por semana, con una duración de 30 a 60 minutos. Mientras más minutos ejercite esa persona, mejor, porque ya vimos que disminuyen bastante los milímetros de mercurio. Ya disminuye bastante la hipertensión en cada una, en sístole y en diástole. Si es caminata lo que se prescribe, se recomienda que sea por encima de los 5 km por hora y se va a utilizar el test de habla para ver los síntomas y los signos del sujeto. Si se prescribe un trekking, una caminata por montaña, un senderismo, se recomienda de que no se superen los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Bien, hay muchos estudios de esto, donde se ha llegado hasta esta altura por factores de presión atmosférica. Entonces se recomienda que se lleguen hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar y se va a hacer pausas cada 10 a cada 15 minutos. Si se prescriben carreras o ciclismos, las vamos a determinar el VO2 y la frecuencia cardíaca a través del estudio y de la medicación del sujeto. Si se prescribe natación, con total normalidad, en intensidad y en volumen, pero se recomienda hacer pausas si es nado continuo cada 10, cada 15 minutos. Por otro lado, acá encontramos ejercicios, todos estos son ejercicios continuos, pero vamos a encontrar que la hipertensión en algunos estudios ha demostrado que disminuye con programas de ejercicio intermitente de alta intensidad. Pero estos cambios se han podido modificar, se han podido observar, se han podido ver los beneficios, las respuestas en un periodo de 24 sesiones. Bien, acá las sesiones tienen que ser mayores. Acá vamos a ver trote moderado. ¿Se puede hacer actividad intermitente con esto? Sí. Ya que encontramos la duración en minutos de las pasadas, encontramos del trote entre 5 y 7 minutos del trote, que la intensidad debe encontrarse hasta el 70% del VO2, el volumen de 5 a 10 repeticiones y con pausas completas mayores a 2 minutos. Si hacemos cross o circuitos, la duración de 1 a 2 minutos, siempre menor al 70% del VO2, el volumen mayor a 10 repeticiones, ya ven que la duración ha disminuido, por lo tanto el volumen tiene que aumentar,
las pausas completas siempre mayores a 2 minutos. Si hacemos pasadas en pista, la duración va a ser por debajo de los 5 minutos, siempre hasta el 70% del VO2, el volumen va a ser de 3 a 5 repeticiones y las pausas completas. Si es un HIIT, que sea aeróbico, bien, que sea de resistencia aeróbica o cardiovascular, la duración debe ser de menor de 2 minutos, siempre hasta el 70%, el volumen va a ser de 5 a 10 repeticiones y pausas completas. Acá encontramos simplificado todos los estudios que permiten la dosificación y la prescripción de actividad de resistencia en sujetos hipertensos. Acá encontramos un estudio donde vamos a poder determinar, donde vamos a determinar los METs o la frecuencia cardíaca de la ergometría previa. Si nosotros contamos con esa información, podemos establecer los parámetros de frecuencia cardíaca a través de la fórmula de Carbonem para saber de dónde podemos entrenar y hasta dónde, siempre dejando un margen de reserva de la frecuencia cardíaca. Y nosotros vamos a poder determinar, por ejemplo, lo que me está diciendo este estudio es que si se realiza más de 5 horas de actividad física por semana, se disminuye significativamente el riesgo de mortalidad a tal punto que sería parecido a personas que están sanas. Eso es básicamente lo que me está diciendo acá. Mientras más tiempo haga actividad física por semana, menor va a ser el riesgo de mortalidad. El Colegio Americano de Medicina del Deporte me recomienda un gasto calórico de 2.000 kilocalorías por semana. ¿Qué pasa acá? Si nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de dar actividad física, establecemos a través de la fórmula de Carbonem los parámetros de la frecuencia cardíaca de ese sujeto y podemos prescribir actividad durante la semana que sea otorgada a 6 METs, por ejemplo, una actividad física moderada, y vamos a la tabla de METs para ver qué tipo de actividad física se puede dar. Acá tenemos todas las actividades que podemos dar y la intensidad y en volumen. Y podemos prescribir, perfecto. Ya tenemos algunos parámetros para cuidarnos, para cuidar a la persona, y tenemos la intensidad medida a través de METs. Perfecto. Si yo planifico que esta semana se trabaje en 6 METs y que se trabajen 4 días a la semana, 6 por 4, una hora cada día, esa persona va a entrenar a 6 METs durante 4 días, una hora, y vamos a llegar a una cantidad total de 1440 minutos semanales, que nos encontraríamos por acá aproximadamente. Es una fórmula de establecer los minutos semanales del entrenamiento o de la actividad física. Bien, continuamos con los diferentes ejercicios que desencadenan diferentes respuestas. Básicamente lo que vamos a tener acá, que son estos dos que lo están importando en este módulo, es la función vascular y la del corazón. Y acá ustedes pueden observar que los beneficios y las respuestas de mayor tamaño de arteria, de mayor densidad arteriola y disminución de la presión arterial se dan en la función vascular con ejercicios de alta intensidad, de resistencia de alta intensidad, y al mismo tiempo con ejercicios de fuerza. En la parte vascular serían esta prescripción, podría tener los lineamientos principales de entrenamiento de alta intensidad en resistencia y de fuerza. Por otro lado, si vamos a la parte del corazón, podemos ver los beneficios, bien, de la resistencia de alta intensidad, pero no tan así en los ejercicios de fuerza. Esto para tener en cuenta de cómo podemos prescribir y qué podemos permitir planificar y otorgar mayor valor al entrenamiento para que esa persona mejore los indicadores de la patología. Todo lo anterior fue resistencia para que tengamos idea. Ahora vamos a la parte de fuerza. En la parte de fuerza, básicamente vamos a encontrar este cuadro que a mí me permite tener en cuenta las variables a otorgar en volumen, en duración, en intensidad, en qué tipo de ejercicios, en las pausas, qué fuerzas estamos trabajando. Y lo que a mí me recomiendan los libros es que nosotros hagamos a través de la fórmula de Epley la planificación de un entrenamiento de fuerza para un sujeto hipertenso y que siempre a todos los parámetros de fuerza los discriminemos hasta el 50%. No se recomiendan utilizar pesos mayores al 50% del RM. ¿Por qué no se recomienda? Porque hay mecanismos de fuerza, si ya pasamos el 50%, que promueven esta vasodilatación y por lo tanto una hipertensión del tipo diastólica. Nosotros vamos a tener muy presente esta prescripción de no trabajar superior al 50% del RM para realizar todo esto que estoy mencionando acá. ¿Cuándo se podría trabajar mayor al 50%? En este caso,
he encontrado estudios que recomiendan para que poder estimularlo al alumno, al sujeto, para poder estimularlo, simplemente siempre trabajar menor al 50% y una o dos veces a la semana podemos hacer un trabajo de fuerza en cada uno de los ejercicios que prescribamos al 70%, pero ese 70% va a ser solo con una repetición. Una sola repetición al 70%, todas las demás al 50%. Ese sería el volumen en la intensidad del 70%. Nada más que eso. ¿Cuáles son las recomendaciones claves de acá? Incluir isometría, incluir ejercicios isométricos. A través de la revista de la Asociación Americana del Corazón de 2013, informó efectos positivos del ejercicio isométrico, tanto de manos, brazos y piernas, para el manejo de la presión arterial, y lo calificó como una intervención efectiva. Acá lo que vamos a observar es que tanto en la presión arterial sistólica como en la presión arterial diastólica se recomienda, miren el descenso de la presión, se recomiendan ejercicios isométricos básicos, tanto de manos, de brazos, de piernas, como los ven en los ejemplos aquí. Básicamente, esta isometría, sí, esta isometría se recomienda en duraciones de 15 a 20 segundos, con respiración normal. La evolución de esto hace que ha cambiado significativamente, porque yo recuerdo hace más de una década, 15 años, en las cuales había que tener mucho cuidado con dar ejercicios isométricos a una persona hipertensa, a tal punto de que la plancha no era mayor a 10 segundos. Bueno, hoy en día la ciencia ya nos permite prescribir que los ejercicios pueden ser isotónicos en fuerza, pero hasta el 50%, y se puede alcanzar el 70% realizando una sola repetición como parte del entrenamiento, pero también podemos agregar, podemos prescribir ejercicios isométricos para poder trabajar desde varias aristas. En este sentido, la duración de los segundos del entrenamiento tiene que ser entre 15 y 20 segundos para poder tener en cuenta un entrenamiento efectivo. Pero ¿a qué hay que tener precaución cuando entrenamos fuerza? A la maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva se es presente en ejercicios isométricos cuando mantenemos una carga sostenida sin que se observe un movimiento. Perfecto, eso es isometría. Se puede recomendar respirar de forma entrecortada en lugar de contener la respiración completamente. Eso es algo que tenemos que educar al sujeto hipertenso cuando haga fuerza, de que respire normalmente, de que hable. Una cosa es lo que está haciendo el músculo y otra cosa es lo que está haciendo el aparato cardiovascular. En ejercicios de fuerza dinámicos, donde sí hay un desplazamiento del movimiento, que son los isotónicos, se suele aconsejar expulsar el aire al elevar el peso. Por ejemplo acá, al elevar el peso se va a expulsar el aire y se va a inspirar cuando el peso está abajo en la fase excéntrica. Este apartado está relacionado con este ejemplo, bien, del curl de bíceps. Ahora, ¿cuándo deberían evitarse? Cuando se pretende realizar ejercicios de fuerza con cargas muy elevadas, cuando superan el 50% como prevención de una elevación mayor de la tensión arterial propia del esfuerzo. Acá donde nosotros tenemos que tener en cuenta, en base a esto, de que la respiración es fundamental, de que las cargas tienen que ser al 50%, y si que vamos a aplicar cargas superiores o muy elevadas del 70%, que lo hagan una sola vez. Vamos con la siguiente, que son ejercicios de flexibilidad para poder prescribir. Básicamente este cuadro nos recomienda de que la frecuencia semanal de este tipo de entrenamiento sea de 2 o 3 días, de que la flexibilidad tiene que tener una duración de 10 a 60 segundos. Acá de nuevo a educar al alumno para que tenga una respiración normal a la medida que lo va haciendo. El volumen por grupo muscular hasta 300 segundos. Las repeticiones de 2 a 4, ejercicios de 3 a 5. El tipo de flexibilidad que podemos trabajar es estática o dinámica. Principalmente se utiliza en vuelta a la calma, parte principal. Bueno, yo he leído más bien que esto es muy beneficioso para vuelta a la calma, bien, básicamente para volver, y se incluyen recomendaciones de yoga, equilibrio y meditación. Esto es importante para volver a los valores normales del sujeto hipertenso. Acá lo que ustedes van a encontrar es una tabla general donde se encuentran acentuadas las características de cada tipo de entrenamiento, tanto en resistencia, en fuerza y en flexibilidad. Recuerde por favor que esta es una de las primeras cardiopatías o patologías más comunes que ustedes van a topar en sus días a día en la parte profesional. Acá encontramos una diferencia.
Me dice que el entrenamiento concurrente, es decir, prescribir actividades de fuerza y resistencia, es muy beneficioso porque está promoviendo la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos nuevos. Por lo tanto, hay una entrega cardiopulmonar de oxígeno mayor, mejora la actividad cardiovascular, encontramos los cardiomiocitos, que son las fibras musculares propias del corazón. Biogénesis mitocondrial, si ustedes se acuerdan de esto, es el aumento de la densidad mitocondrial por fibra muscular, por lo tanto se va a eliminar los adipocitos, mejora la función cardiovascular, y acá el efecto antiinflamatorio. Esto va por un lado, esto va por el otro, entonces tengo la angiogénesis, la vasodilatación, la biogénesis mitocondrial y el otro es el efecto inflamatorio. En el efecto inflamatorio encontramos las mioquinas, que son oxidantes de ácidos grasos, ya lo vimos en el módulo 1. Encontramos que beneficia la interleucina 6, que producen estos glóbulos rojos. Tenemos el factor neurotrófico derivado del cerebro, que mejora los procesos cognitivos. Y por otro lado encontramos la folistatina 1, que es esta que se encuentra acá, que funciona y promueve la reparación proteica del corazón. Perdón, y acá ya me quedé con el modelo de la sesión. Abajo en el tercer gráfico vamos a encontrar el modelo de la sesión. Tenemos la entrada en calor, donde se recomienda verbalización de los contenidos de la clase, la movilidad articular y los ejercicios respiratorios. La parte principal, que sería lo que nosotros vamos a prescribir en cada una de las capacidades. Y al mismo tiempo controles pertinentes, los controles pertinentes de la hipertensión, del estado de ánimo, a través de la percepción de todos los indicadores que vimos en los módulos anteriores. Y luego el enfriamiento o vuelta a la calma, donde vamos a tratar de establecer los valores normales, a restablecerlos, un control de recuperación y de los signos normales para revisar los síntomas de la persona. Bien, acá tenemos una relación de la hipertensión arterial y los factores de riesgo con otras enfermedades. Por ejemplo, lo que nos dice básicamente esto es que acá encontramos al sujeto hipertenso en diferentes grados, ¿bien? Y de cómo se puede interrelacionar con otros factores de riesgo, por ejemplo, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes, de cómo se va a ir modificando, donde el riesgo es más elevado, donde el sujeto tiene una hipertensión de 160 a 180 sistólica, diastólica de 100 a 110 y al mismo tiempo tiene diabetes y hasta 3 o 4 enfermedades de factores de riesgo, factores de riesgo. Acá donde nosotros tenemos cuidado en los colores rojos son para que tengamos precaución, mayor control y vamos a bajar el volumen y la duración de los entrenamientos de las prescripciones. La idea es que estos rojos se vayan convirtiendo poco a poco en amarillos y después en verdes. Esta es la idea fundamental para que ustedes tengan en cuenta, porque el sujeto hipertenso puede tener otras patologías atrás o puede tener otros factores de riesgo que vayan relacionados y por lo tanto va a ser una reducción significativa de lo que nosotros prescribamos. Acá encontramos, recuerden que en el anexo de este módulo encontramos la forma de tomar la presión arterial, de medirla. Nosotros vamos a ver los síntomas que pueden llegar a estar presentes en la presión arterial y de la fórmula para tomar la presión arterial diferencial, que es la presión sistólica menos la presión diastólica, es la diferencia entre esas dos presiones. Por otro lado, encontramos los síntomas, como les estaba mencionando, y la fórmula de la presión arterial media, que es la PAM. La PAM es la presión diastólica más 1/3 por la diferencia que se encuentra acá. Una vez que saquemos la diferencia, a esa la vamos a multiplicar a 1/3 y le vamos a sumar la presión diastólica. Estas fórmulas están en los trabajos de actividad obligatoria. Vamos a la segunda, más presente de las patologías, que es la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca es una de las características más frecuentes, también se pueden llegar a topar con sujetos con estas características. Básicamente es el reacondicionamiento más aceptado para un tratamiento de recuperación de una persona que sufrió una cardiopatía isquémica, que es la arteriosclerosis. Por ende se determina una prescripción del ejercicio postquirúrgica con antecedentes antecedentes cardiovasculares. Se detallan los pasos a seguir para ayudar al paciente. Se divide en fases. Es una persona que ha tenido una rehabilitación cardiovascular. Bien, acá la fase 1 es la rehabilitación cardíaca hospitalaria. Se
se encuentra en el hospital, se tratan de hacer los controles para estabilizar a esa persona. Son ejercicios muy pocos los que se dan, simplemente son de movilidad de baja intensidad, muy precoz, es para tratar de volver al ritmo normal, para tratar de mejorar la funcionalidad de la persona. Se lo educa al paciente con algunas medidas de precaución y se hace un control de los factores de riesgo cardiovascular. Toda esta parte es hospitalaria. Una de las características fundamentales de países de primer mundo, a diferencia de Argentina, es que un profesor de educación física y o licenciado debería encontrarse en estos nosocomios para tratar de prescribir y trabajar en base a esta funcionalidad, no tan solo con esto, sino con sujetos diabéticos, con niños con cáncer. Tendría que haber un lugar dentro de las instituciones hospitalarias de un profesor de educación física para que prescriba estas actividades. Si estamos hablando de que la actividad física es una polipíldora, nosotros tenemos que prescribir para mejorar. La segunda fase es la de convalecencia. Bien, nos encontramos en esta segunda fase donde ya hay un aumento monitorizado de la actividad física. Ya vamos a tener incluir en la prescripción aspectos propios del entrenamiento en base a la intensidad, duración, frecuencia. Va a depender de la situación clínica del sujeto. Siempre se trata de trabajar con cargas bajas y de bajo impacto para prevenir lesiones musculoesqueléticas. Vamos a trabajar mucho sobre ejercicio aeróbico, ahí está la dosificación en el cuadro, sobre ejercicios de fortalecimiento, que son ejercicios de fuerza, tienen la prescripción adecuada abajo, y ejercicios de flexibilidad. La última fase es de mantenimiento, ya es la vuelta comunitaria, propia del sujeto a la vida misma, a las características propias de su vida rutinaria. Acá vamos a ver que el ejercicio aeróbico se mantiene pacientes asintomáticos, debe estar en estos parámetros. Los ejercicios de fortalecimiento deberían estar prescritos con estas cantidades y en cargas progresivas. Puede ser un sistema piramidal o un escalonado ascendente, bien, en la parte de fuerza. El ejercicio de flexibilidad, acá están algunas de las características que le mencionaba, y se recomienda utilizar e incluir ejercicios de equilibrio y de coordinación para prevenir caídas. Bien. En tercer lugar, encontramos otras cardiopatías que ya obviamente van a estar desarrolladas en el electrocardiograma o la ergometría. Nosotros las vamos a poder visibilizar. Se encuentran en la parte de recomendaciones o debajo de los resultados de un electrocardiograma, y por lo tanto van a llegar un sinfín de situaciones, ya más que todo con la actividad eléctrica del corazón. Y acá lo que ustedes van a observar en primer lugar, que son las enfermedades más comunes que pueden encontrar acá: la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, la variante de la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular, el infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST, la fibrilación auricular, el flúter auricular, que es el aleteo auricular, la contracción ventricular prematura, la bradicardia sinusal, que es cuando se encuentra por debajo de los 60 latidos por minuto, la taquicardia sinusal, el ritmo sinusal normal es el último, el verde que se encuentra ahí. Y acá ven las diferencias que hay en el ritmo, que ustedes van a ver en el electrocardiógrafo en los 6 segundos de duración del ritmo. Bien, acá unos detalles que pueden obtener de las ondas, de los segmentos y de los complejos que mencioné en la parte del electrocardiograma. Y acá están las actividades que se recomiendan para desarrollar. Con esto yo tendré algunas ideas de poder prescribir algunas actividades para sujetos que tengan estas características. Recuerden por favor que en este nivel ya el sujeto tiene medicamentos, tiene el control propio del especialista médico, hay un equipo interdisciplinario atrás, y nosotros vamos a ver el tipo y el grado de estas cardiopatías, y de acuerdo a ello va a haber un menor o mayor medida en la prescripción de las actividades. Vamos por la cuarta: accidente cerebrovascular. Acá es cuando se tapa o se rompe una arteria al cerebro, puede ser mortal o dejar a la persona con una discapacidad. Se recomiendan, acá ven el ejemplo de lo que estaba hablando, bien, acá tenemos un infarto cerebral y acá tenemos una hemorragia. De acuerdo al lado del cerebro que se produzcan lesiones, tenemos los déficits que van a ser de cada lado, bien, ya ven que son diferentes de acuerdo a qué hemisferio del cerebro es el que tiene el accidente cerebrovascular. ¿Qué se recomienda para estos sujetos? Por lo general se dan actividades grupales
Existen mejorías leves significativas del 16% por año, son muy pocas en realidad, por eso digo que son leves. Se recomiendan dar ejercicios de velocidad, de resistencia, de fuerza y de equilibrio para sujetos que estén en proceso de accidente cerebrovascular. La Organización Mundial de la Salud recomienda promover ejercicios de equilibrio, de marcha, de cambio de posición del cuerpo, de pesos livianos, esquematizados en miembros superiores, miembros inferiores, espalda, juegos de rompecabezas, sudoku. Si el accidente cerebrovascular es transitorio, en 2 semanas se recuperan hasta el 50% de funcionalidad. Eso tienen que verlo también. En qué tipo, en qué grado se encuentra la patología y de qué actividades yo puedo otorgar para mejorar la calidad de vida de esa persona. Hay un estudio de David Saunders donde da un entrenamiento cardiorrespiratorio donde se logró grandes cambios, mejorías significativas en la capacidad de la caminata, en el equilibrio y en la velocidad, por si lo quieren leer. Siguientes ejemplos. Otros casos más comunes, encontramos el bypass coronario, donde se ha realizado una intervención modificando o creando una nueva vía y para que la sangre pueda eludir la obstrucción de alguna arteria, que es el caso número 1. Tenemos el ATC, que es la angioplastía transluminal percutánea, que es un procedimiento mínimamente invasivo para desbloquear las arterias que han sido tapadas y permitir la libre circulación de sangre hacia el músculo cardíaco. Y luego tenemos el marcapasos, que son utilizados para tratar ciertos tipos de arritmias, así también la insuficiencia cardíaca. La batería posee una duración de 6 a 15 años y recuerden que sirve para producir, recuerden que el marcapasos básicamente está para producir impulsos eléctricos, para colaborar con la actividad eléctrica del corazón de las células arrítmicas que vimos en la conducción del corazón. ¿Qué es lo que se recomienda para los 3 tipos? Que las medidas de entrenamiento prescritas sin dificultades pueden prescribir tranquilamente si existe una ergometría, un electrocardiograma que nos permita tener los parámetros de frecuencia cardíaca, de VO2 y de doble producto en este caso, para poder prescribir cualquiera de las actividades que estuve mencionando desde hipertensión hasta ahora, pero vamos a tener en cuenta evitar impactos, golpes y colisiones deportivas. Continuamos con las respuestas cardiovasculares. Bien, básicamente acá lo que podemos observar es el aumento del volumen minuto en personas, hasta 4 veces, el consumo de oxígeno, cómo puede aumentar en cuanto a litros, que la presión arterial aumenta levemente durante el ejercicio, el volumen minuto aumenta, por ende también la presión arterial, es un desencadenante de aumentos. Que la práctica deportiva regular protege el corazón entre un 60 y un 20% en sujetos entrenados como efecto protector. Hay una importante carga de la influencia emocional sobre este tipo de personas, por lo tanto, si no se encuentran en un estado de ánimo bueno, alegre, contento, distendido, van a tener problemas acá para realizar los entrenamientos. Por eso es importante que siempre tengan un buen diálogo, una buena comunicación, un acercamiento con el sujeto que tiene cardiopatías, porque hay que crear un contexto, una atmósfera favorable para el entrenamiento, y si esa persona compite en alguna rama de actividad física, bueno, esto también va a condicionar a un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. La recuperación del ejercicio a corto plazo y a baja intensidad es rápida, mientras que a largo plazo es lenta. Bien, si yo tengo en cuenta un ejercicio del tipo continuo, extensivo, el plazo de recuperación va a ser mucho más lento. Acá encontramos otras respuestas en el ejercicio incremental, en el ejercicio de miembros superiores e inferiores, ya cuando se ha esquematizado miembros. Acá estamos hablando de que el ejercicio isométrico también puede aumentar la frecuencia cardíaca. El ejercicio intermitente, los intervalos dependerán de la aptitud física del sujeto. Acá estaba lo que mencioné en parte de hidratación, que tengan mucho cuidado con dar ejercicios en ambientes húmedos o calurosos, porque la recuperación de esas personas tarda mucho más tiempo. Vamos a tratar de siempre apropiar el lugar que sea con ejercicio ligero y en ambiente de recuperación fresco.
Y esto sí me importa, porque el ejercicio prolongado, que es una de las prescripciones más paleolíticas que existen acerca de este tipo de enfermedad cardiovascular, es que siempre se recomienda caminar o marcha. Y nosotros lo que vamos a observar es que el ejercicio prolongado, la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y el gasto cardíaco van a aumentar para una tasa de trabajo constante, mantienen esa tasa de acuerdo a la intensidad que se esté realizando, pero esta última aumenta, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, pero lo que vamos a tener en cuenta es que puede aumentar la frecuencia cardíaca si el trabajo es continuo, va a aumentar la frecuencia cardíaca de forma esporádica, de un proceso lento, va a ir aumentando, pero lo que va a descender es el volumen sistólico. Por lo tanto, si la actividad tiene una determinada intensidad y tiene que realizar un transporte eficiente de sangre del corazón al resto del cuerpo, lo que no va a aumentar va a ser el volumen sistólico, quiere decir la cantidad de sangre que es expulsada por el ventrículo, pero sí lo que va a aumentar es la cantidad de veces que va a pasar esto, no a nivel de centímetros cúbicos, sino más bien a frecuencia, porque va a aumentar la frecuencia cardíaca, pero va a disminuir la eyección de sangre. Bien, acá tenemos algunas características del entrenamiento y modificaciones musculares periféricas. Básicamente todos son aumentos, bien, importantes a tener en cuenta cuando realicemos el entrenamiento, de la función vascular sobre todo. Esto ya lo pueden leer. Tenemos dos situaciones especiales y una de muerte súbita. Situaciones especiales, tenemos la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es cuando el músculo cardíaco no bombea sangre de manera eficiente. Y acá tenemos la discriminación de una tabla. Pueden tener problemas para realizar actividades comunes como comprar, cocinar, bañarse o hacer las compras. Miren que para actividades muy comunes de actividad de la vida rutinaria tienen problemas para desarrollarlas. Imaginen que es imposible proponer un entrenamiento a intensidades moderadas para arriba para sujetos que tienen estas características. Miren el consumo de oxígeno de las personas que tienen la clasificación. Acá básicamente siempre se van a dar ejercicios de mantenimiento, de flexibilidad, de caminata muy leve, de ciclismo, se tratan de evitar los impactos. Miren cómo actúa esto. Estas son situaciones muy especiales, al igual que el trasplante cardíaco. En el trasplante cardíaco la recuperación es más lenta, bien. Acá ha podido observar de que la recuperación no es tan rápida como los sujetos normales. Hay un estudio de Lambert que se ha demostrado que los pacientes post-trasplantados sometidos a entrenamiento físico tuvieron cambios adaptativos a nivel celular con un incremento de la densidad mitocondrial de un 26%. Bright y colaboradores encontraron que el entrenamiento físico durante 6 meses incrementa la densidad mineral ósea en pacientes trasplantados hasta un 9% e incluso un 18% la densidad de las vértebras de la columna lumbar. Kavanagh y colaboradores observaron que el consumo pico de oxígeno aumentó en un 26% después de los 16 meses de entrenamiento. Es muy largo el proceso de acondicionamiento, entrenamiento de sujetos trasplantados, pero siempre se va a tener en cuenta que la recuperación es más lenta. En insuficiencia cardíaca, ya para actividades cotidianas del día a día en su vida normal hogareña, ya tienen dificultades para realizarlas. Imaginen ustedes cómo va a ser la prescripción para ese tipo de sujetos. Acá encontramos características de reposo y ejercicio en pacientes con trasplante cardíaco comparado con sujetos control. Bueno, básicamente esto lo podemos leer, pero van a ver que se encuentra aumentada la frecuencia cardíaca en reposo, que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es disminuido, de que el gasto cardíaco es disminuido, de que el VO2 es disminuido, el umbral anaeróbico disminuido. Van a tener muchas consideraciones si les toca un sujeto cardíaco, trasplantado cardíaco, para que tengan en cuenta hasta dónde pueden llegar y el tipo de actividades que les pueden brindar. Continuamos con la diferencia entre infarto de miocardio y paro cardiorrespiratorio. En el infarto de miocardio es un problema circulatorio donde un coágulo de sangre bloquea la arteria coronaria e impide que el alimento y el oxígeno que necesita el corazón para su funcionamiento llegue a su destino. Entonces el infarto de miocardio es un problema circulatorio, mientras que el paro cardiorrespiratorio es un problema eléctrico. Es una parada súbita donde el corazón deja de latir hasta provocar la pérdida de conciencia
y la necrosis gradual de las células que no reciben el flujo sanguíneo. Donde se ven las caras del infarto, generalmente se utilizan las derivaciones, que ya mencioné en la parte de electrocardiograma, para ver dónde está ubicado el infarto, en qué parte del corazón es donde está localizado. Recuerden que si esto subsiste va a producir una isquemia, una lesión y luego una necrosis. Muerte súbita. La muerte súbita es una aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca de una persona. Ocurre dentro de una hora del inicio de los síntomas agudos, en coincidencia temporal con la actividad deportiva y en ausencia de una causa externa que de por sí pueda provocarla. La evaluación antes de participar es importante. A pesar de sus limitaciones, es el mejor instrumento disponible para la prevención de la muerte súbita. Esto es algo muy normal, por lo menos acá en Catamarca, a grandes rasgos, he visto que una o dos personas de la Liga de Fútbol de Veteranos tienden a la muerte súbita en los partidos de fútbol. Sin haberse logrado todavía un acuerdo universal, podemos definir la muerte súbita del deportista como aquella muerte inesperada, no violenta ni traumática que ocurre en coincidencia temporal con la actividad física o actividad deportiva y cuando no transcurre más de una hora entre el inicio de los síntomas y su desenlace. Si el sujeto es mayor a 35 años, la muerte súbita en atletas usualmente se debe a enfermedad cardiovascular. Enfermedad coronaria más frecuente en atletas viejos. Esto es importante tener en cuenta para la evaluación antes de participar si el sujeto tiene más de 35 y los antecedentes. Acá tenemos las incidencias principales causas de muerte súbita en atletas adolescentes y adultos jóvenes. Bien, acá tenemos algunas características. Tenemos las incidencias en adultos mayores, algunas características. Acá tenemos un resumen de la prescripción del ejercicio para enfermedad cardiovascular. Tenemos los beneficios de la actividad física adaptada en enfermedad cardiovascular, que son propios de la actividad física adaptada y el entrenamiento. Tenemos el entrenamiento y aparato cardiovascular. Básicamente acá lo que van a encontrar son mejoras en la tolerancia y en los mecanismos protectores de la función del corazón, en los umbrales y en la circulación. Acá vamos a encontrar las catecolaminas, bien, la disminución de la presencia en la concentración plasmática de catecolaminas en reposo y en ejercicios submáximos. Las catecolaminas son segregadas a través de las glándulas en función al estrés físico o emocional. Las catecolaminas de por sí son hormonas que incluyen a la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Si es muy alta la presencia de las catecolaminas, evita que la sangre vaya a órganos principales, dejando al último la distribución al de la piel y los intestinos. Quiere decir que la presencia de catecolaminas provoca que el aumento de la sangre vaya a los músculos principales y vaya evitándose el flujo sanguíneo a la piel y a los intestinos. Básicamente es un resumen de lo que estamos viendo de enfermedad cardiovascular. Ha sido muy extenso. Tengan en cuenta ustedes que si ven el video completo, los felicito primero que todo si lo escuchan, pero es una especialidad dentro de la medicina. Nosotros abordamos simplemente la prescripción, pero es importante tener en cuenta todos los detalles generales del corazón, de su funcionalidad, de sus características, de las diferentes cardiopatías que podemos encontrar en nuestra profesión y de qué herramientas vamos a obtener para poder brindar una mejor calidad de vida a esa persona. Los espero en el próximo módulo, donde vamos a ver enfermedad cardiorrespiratoria y después de esto vamos a tener una clase presencial.